Señores, buenas tardes. Hoy viernes estamos como casi todos los viernes con ustedes, con la agradable compañía de abogados distinguidos de este país. Aquí tenemos al doctor José Fernando Pérez Volque, abogado oriundo del sur, de por allá, de Pedernales. Y también tenemos a uno que ustedes lo conocen porque ha vivido muchas veces con nosotros, que es José Miguel Vázquez. José Miguel Vázquez es el hombre que más sabe de cuestiones migratorias y que más problemas resuelve y demás. De manera que ustedes van a darse gusto y van a poder preguntar y llamar si quieren por teléfono y preguntar lo que ustedes quieren. Mientras tanto, hay muchas otras cosas de que hablar. Si empezamos y nos metemos, por ejemplo, en lo que está pasando en la frontera y lo que está pasando en el resto del país. Se dice que afortunadamente va a empezar a llover, que se necesita, porque ustedes saben que hay una sequía que no solamente está haciendo daño a la ganadería, sino que hasta se ha dicho que hay 26.000 tareas de arroz que no se van a poder cosechar, eso es mucho arroz. Y aquí, cuando habíamos alcanzado a producir la cantidad de arroz que necesitamos, gracias a los trabajos del doctor Sie, que murió recientemente, ese señor chino, que quizá nosotros casi debiéramos de ponernos juntos con Duarte, Sánchez y Mella por lo que ha hecho por el país. Y si ahora nos suceden cosas como esa, en donde no hay previsión para saber lo que va a pasar con nuestras cosechas y andan diciéndole a la gente que no siembren porque no hay aire para la siembra. Yo no sé, yo diría, déjenlo que siembren, que nadie estaba pensando que iba a empezar a llover tan pronto y ya parece que este fin de semana va a llover y va a mejorarse la situación. En cuanto a la cantidad de gente de Haití, imagínense, si allá tienen hambre sin sequía, imagínense ustedes ahora, como deben de estar esa gente, desesperando, viniendo para acá y escondiéndose y metiéndose donde quiera. Por eso le hemos traído a todos los señores expertos en materia migratoria y a que nos ayuden y nos orienten sobre qué hay que hacer aquí ahora con los haitianos, qué hay que hacer. Devolverlos a su país para que a la noche siguiente vuelvan para acá. Fusilarlos, echarlos al mar. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver cómo José Miguel y José Fernando, bienvenidos al programa. Ustedes saben lo que tienen que decir aquí, lo que hay que hacer y lo que no debe de hacerse. Aquí de nuevo, tratando de llenar las expectativas de este desafiante público que ve todos los días a doña Consuelo, que ya es una patente, es un ícono de la televisión dominicana. Por cierto, él me llamó su hermana, Naya, que ya no está en OGM, sino que está independiente y está estudiando psicología. Okay. Y yo la quiero traer también aquí. Okay. Con relación a esa inquietud, mire, todo lo que ocurra desde el punto de vista político, social, natural, producto de la naturaleza, en un lado de la isla repercute en el otro. Para nosotros es preocupante el hecho de que la sequía esté afectando considerablemente a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque está afectando a un país que hasta cierto punto llena las expectativas de lo que es el medio ambiente. Un país boscoso. Imagínese usted cómo estamos sufriendo nosotros
el problema de la lluvia y luego lo comparamos con un país donde no hay bosque, ¿qué está pasando en Haití? O sea, la situación es difícil. Cada vez que estos tipos de crisis surgen, se agravan los problemas de las relaciones entre ambas naciones. Porque quien resulta ser el colchón de la crisis, cual que sea en Haití, es República Dominicana. El colchón natural de los problemas de Haití. A la medida que eso ocurra, nosotros tenemos que soportar y confrontar esa problemática. El problema de la solución de Haití no es un problema de 2 meses, ni de 1 año, ni de una crisis. Es un problema de la implementación de una política que necesariamente tiene que contar con la conciencia de los sectores de gobierno y de la propia población haitiana. Entonces, ¿hasta qué punto las autoridades haitianas y la población haitiana tiene la conciencia de su problema y tiene la visión de cómo solucionar su problema? Y eso es preocupante. Déjame decirte, nunca se ha buscado una solución razonable y factible. Hoy en día, hoy precisamente, el presidente de Haití está junto con el presidente dominicano allá con Trump en la Florida. Pero el tema no es Haití, ni es República Dominicana. Pero debería eso usted lo sabe. serlo. Bueno, Debería hacerlo. todo lo que debería hacer no es. Porque si en Haití se empezara a explotar la mina de oro, cuya concesión la tenía originalmente la esposa de Mitterrand, y luego pasó a el hermano de la candidata que era a la presidencia y empezaron a explotar la mina de oro, de circonio, que casi nadie sabe que está en Haití, que tiene una importancia grandísima porque es la segunda mina de circonio que existe en el mundo, después de la de Brasil. Y cuando se habla de eso, hay que tener cuidado porque le pasan a uno el cuchillo por la garganta, como le pasó a aquella famosa abogada que había, cuya hija está aquí y toda la familia. Pero hay trabajo para ellos si se hace otro tipo de enfoque. Bien. Es lo que le digo. Lo primero es la conciencia tanto de la población como del gobierno o de las autoridades que gobiernen, cual que sean, y empoderarse sobre su realidad, sobre su problema y cómo solucionar esos problemas. Entonces, mientras el hacha va y viene, quien tiene que resolver el problema somos los dominicanos. Tanto así que son cientos de imágenes que usted ve en las redes de gente preocupada por los lados fronterizos de cómo pasan y cómo se deja pasar. Y lo peor de todo es que no se deja pasar a los migrantes simplemente, sino que es un gran negocio en los cuales, atención con las autoridades, están envueltas las autoridades militares y civiles. Usted ve cómo los militares cobran peaje para dejar pasar a inmigrantes haitianos en el trayecto desde Haití a República Dominicana. Usted no me puede decir que ignora eso cuando sus propios militares, al ministro de las Fuerzas Armadas, lo viven haciendo, pero no solo que lo viven haciendo, sino que se vive publicando. Entonces hay un problema muy serio. Y en materia de responsabilidad civil, Comité Interpreposé, hay responsabilidades para el funcionario que dirige esas instituciones. Entonces, hay que tener cuidado y hay que implementar una real y política seria de control fronterizo y de que no sigan habiendo esos peajes que existen en esos trayectos fronterizos. Por ejemplo,
nosotros tenemos acá uno de los videos que nos llegan por las redes. Por ejemplo, tenemos este caso. Esto es un joven que está diciendo que está viendo un motoconcho con 3 indocumentados haitianos camino a Amina. Lleva llegando próximo al chequeo del puente de Amina. Ok. Voy a pausar el video y me voy a parar más. Mire, entonces, ¿qué ocurre? Que lo que usted está viendo ahí es una toma que toma un dominicano preocupado. Dice, mírenlo ahí, ahora vamos a ver qué va a pasar. Yo voy a parar y lo voy a coger después cuando estemos en el retén, a ver qué ocurre. Usted va a ver ahí, mire la guardia, mírelo ahí, o sea que no es un secreto, mire los motoristas allí, el motorista con los 3 haitianos. Ahora, esta persona está saludando, el guardia lo despacha y mire cómo sigue la situación. Él dice, me voy a parar ahora, más adelante, a ver si vienen ellos o si los retuvieron o tal vez ya lo sancionaron y lo devolvieron y lo metieron preso. Pero ¿cuáles son las consecuencias de ello? Del punto de vista jurídico. Hay consecuencias tanto por la ley 130, mírenlo ahí donde van, ya cruzaron el peaje, creo que pagan 700 pesos o 7,000 pesos, creo que son 7,000 pesos por peaje, y ya cruzó, mírenlo allá donde van, un motorista con 3 haitianos, son 4 personas que van en ese motor. Y ya ese solamente, si puede pagar 7,000 pesos en el peaje, ¿cuánto le estará cobrando a esos infelices? Pero el problema no es ni siquiera si lo retienen o no, o si está en un tráfico de 3 personas. El problema es cuáles son las consecuencias que genera ese acto ilícito y si hay leyes en el país que puedan sancionar eso. A usted diría, no, vamos a poner a trabajar los legisladores. No hay necesidad. Hay una ley 137-03 y está la ley 285-04, que es la de migración, que establecen cuáles son las consecuencias de estos actos. Por ejemplo, el doctor Pérez Borque, que es oriundo de la zona, que estoy seguro tiene una serie de vivencias, pero que también sabe las consecuencias penales que acarrea ese acto ilícito, podría tal vez tener alguno. Mire, lamentablemente las fronteras están abiertas. No hay ningún control fronterizo, ningún control. Todo cuanto digan nuestras autoridades, eso no responde ni obedece a la verdad. No hay control. Los haitianos van y vienen a voluntad. Por la frontera de Pedernales, ellos van, pasan y vienen. Y hasta la capital, todo ese tránsito se viene haciendo negocio. El tema haitiano es una empresa. El tema haitiano se ha constituido una empresa para un grupo de dominicanos que están llamados a resguardar, a preservar, a conservar y a proteger la frontera dominicana. Yo espero que no sea demasiado tarde en que la República decida enfrentar el problema haitiano, en que no sea demasiado tarde. Porque lo que está pasando en las provincias fronterizas es una invasión pacífica, es la invasión del vientre. En Pedernales, por ejemplo, hay más haitianos que dominicanos. Ya eso es un asunto alarmante. Y un grupo de dominicanos se han asociado para una delincuencia transnacional, cobrando peaje, dinero, para abiertamente dejar pasar a los nacionales haitianos. Los haitianos y cualquier ciudadano del mundo que quiera venir a esta patria, que es acogedora, que le da la bienvenida a todo extranjero, puede venir a la República Dominicana y puede nacionalizarse y puede decir yo soy dominicano, pero respetando el instrumento jurídico de este país, respetando las leyes de este país, no en la forma en que está ocurriendo, que un grupo de haitianos viene, se colocan en cualquier parte de la geografía,
allí actúan como si estuvieran en Haití, sin ningún control de nada, de forma salvaje, porque la mayoría de los haitianos son salvajes, son primitivos, y hacen lo que les da la gana, son depredadores, acabaron con su país. En Haití no hay un solo árbol de pie, porque ellos hicieron tierra arrasada, y aquí hacen lo mismo. Entonces, ¿hasta cuándo los dominicanos estaremos de espalda a la tragedia que estamos sufriendo con el tema haitiano? ¿Cuándo? Cuando ya los haitianos sean tantos que decidan entonces ellos colocar un presidente de la República, porque va a llegar un momento en que ellos van a poner los presidentes de la República. O sea, ¿cuál es el problema haitiano? Bueno, que el problema haitiano no permite que el Estado tenga, por ejemplo, una política sanitaria eficiente. Porque si tú vas a un hospital dominicano en la frontera, allí hay más parturientas haitianas que dominicanos y hay más enfermos que haitianos que dominicanos. Entonces, ¿de qué presupuesto va a disponer el Estado en materia, por ejemplo, de salud? Y si hablamos del tema penal, un haitiano mata a una gente, aquí viola a una niña, como se ven casos diarios que le amputaron los brazos a una jovencita, la violaron y le amputaron los brazos, y el moreno cogió sus dos trapos y se pasó a la frontera y no hay forma de encontrar a esos haitianos. Un señor y su esposa se van para su propiedad en Pedernales, le quitan el motor, matan al señor y matan a la esposa, y esos haitianos pasaron a Haití de nuevo. Y entonces no ha pasado nada. ¿Cuál es la capacidad de resistencia de un pueblo frente a esos crímenes horrendos? ¿Hasta dónde se le puede pedir a una república que sea indiferente frente a esa tragedia que está padeciendo la república? Y cuando son nuestras autoridades, ¿por qué la guardia que está dejando pasar a los haitianos? Ese front que está dejando pasar a los haitianos. O sea, nosotros no podemos vivir poniéndole un paño tibio a la problemática haitiana. La república se está haitianizando y dentro de 10 años ellos serán mayoría. Y dentro de 10 años ellos serán diputados, senadores, alcaldes y serán presidentes de la república. Lo peor es que nadie entiende y eso. Nosotros entonces estaremos sometidos a la voluntad de un grupo de ciudadanos que no respetan nada, porque esos jóvenes no respetan nada, ellos hacen todo lo que da la gana, son violentos, no hay un control de un registro de que este señor vive en tal sitio, si ocurre tal cosa sabemos dónde buscarlo y sabemos cómo se llama. No, eso no hay control. O sea, el país puede seguir violentando la ley 137-03 y violentando la ley de migración, y nuestras autoridades venir a la televisión y decir que la frontera está controlada. No hay ningún control, no, dejémonos de esa fantasía y de esas informaciones que no corresponden a la verdad. Pero peor todavía, Pérez Borque, peor todavía, ¿cómo es posible que se quiera alegar que tenemos un control fronterizo, que tenemos control de las inmigraciones, sobre todo desde Haití, por la vía terrestre, cuando vemos realidades como es el caso de esos militares que estaban ahí en ese video, que dejan pasar a esos ciudadanos que se hacen coactores de primera categoría en un delito como es el tráfico de personas, que su artículo 2 de la ley 137-03 establece exactamente que se considerará pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes el que promueva, induzca, constriña, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea, o colabore de cualquier forma en la entrada o salida ilícita de personas al país, sea como destino u origen o como tránsito a otro país, en el cumplimiento de los requisitos legales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio para sí u otros. Entonces, ¿hay o no una violación a la ley de el motorista que está transportando a esos ciudadanos, pero de los guardias que están cogiendo un peaje? Entonces, lo que hay que saber es si el ministro de las Fuerzas Armadas tiene conocimiento de eso, porque de lo contrario, si lo tiene y lo admite, él es corresponsable
y las consecuencias contra él son fatales en la vía, por la vía judicial. Entonces lo que queremos saber es qué es lo que está ocurriendo, o él no sabe lo que está pasando, o hay un problema serio en lo que es la administración de control y de justicia en la República Dominicana. Pero díganme una cosa, ustedes son dos abogados distinguidos, conocedores de las leyes. Tiene que haber un mecanismo para que cuando la ley no se aplique, alguien sea responsable de esa no aplicación de la ley. A esa persona no se le puede someter a la justicia ante la evidencia de lo que está pasando, porque todo el mundo lo sabe. Ustedes saben que no es verdad que todos esos guardias y todos esos militares y funcionarios civiles también no son corresponsables de lo que está pasando. Tienen que caberle algún tipo de sanción. ¿Por qué no se someten a la ley esas personas? Mire, lo primero es que, decía Balaguer, cuando usted quiere que algo no se haga, haga una comisión compuesta por muchas personas. Cuando usted quiere, parece que no se ejecute, no se le dé cumplimiento a un mecanismo de rigor, de regularización, de manejo, de control, haga una ley en la cual tengan que intervenir muchas instituciones y al final ninguna se hace responsable, como es el tránsito, o era el tránsito hasta hace poco, donde había 9 instituciones del Estado que controlaban el tránsito, y el peor tránsito que hay en el mundo yo creo que es en República Dominicana. Ahora bien, ¿qué ocurre con este tipo de control? Cuando llamamos a que se aplique y se tomen responsabilidades, posiblemente diga el secretario de la Fuerza Armada que no es su compromiso. Es su compromiso, O y él lo sabe, ustedes lo saben. como organismo semiautónomo o paralelo, diga que ellos no son los responsables. Es que lo son. O Migración, que a propósito, quien dirige es un militar, la Dirección de Migración, diga también que no es Migración. O el Ministerio Público diga que él no tiene parte en eso, porque no es. O Interior y Policía digan, no, lo que pasa es que no es mi responsabilidad. O Relaciones Exteriores plantee, no, lo que pasa es que no es fuera del país que se está dando eso. Entonces, al final, todo el mundo, en echarle la culpa al otro, resuelve el problema y su problema, y deja el problema que crezca. Pero en este caso específico, hay demasiada evidencia de que está ocurriendo. O sea, ¿y quiénes son directamente los responsables? Aquí hay un problema que en principio es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. En principio. Porque aquí hay un problema de que quien controla, llámese como se llama la institución, incluyendo Migración, que hay un militar ahí, son las Fuerzas Armadas. Ese tráfico, en violación a la ley 137.03, sobre tráfico de personas, y en este caso de inmigrantes, tiene sanciones contra los que cometen el hecho y contra los que participan por acción u omisión. Entonces, se deben tomar medidas. La Fuerza Armada tiene que tener conocimiento. Bueno, esa es una buena... No sé si será un mercado que le deja beneficio a todo el mundo, o será una imposición donde se le prohíbe que toquen ese tipo de temas porque ya haya un plan preconcebido de que eso debe ocurrir. O sea, hay muchas interrogantes que pueden hacerse en este caso. Porque mire el caso, ahora mismo hay un estudio que hizo, por lo menos yo escuché hablando a la doctora Rosario, o licenciada Rosario, politóloga, donde se hizo un estudio sobre las declaraciones de nacimiento de hijos extranjeros, dice que un 37% de esos hijos de extranjeros carecen de acta. Miren, en ese tipo de estudio no se tomó en cuenta
porque habla de que un 64.8% tiene, no, un 73% de los padres son padres haitianos, tiene una madre dominicana, y el 88.6% con madres haitianas tienen padres dominicanos. Miren, señores, para entender eso y la Junta Central Electoral que tenga mucho cuidado con esto, que yo entiendo que está haciendo un buen trabajo, para que tome esto con pinza. Porque si hay una mafia en el tráfico de ciudadanos haitianos hacia República Dominicana, con una venda puesta por las autoridades para que no tenga régimen de consecuencia, y al contrario constituya un buen mercado que deje buenos beneficios para ser distribuidos, no es menos cierto que en esto de las declaraciones de nacimiento también existe un gran mercado, donde en aquel momento, cuando yo era jurídico de la Junta, denuncié que la tarifa del reconocimiento de padres dominicanos en ese momento era 5,000 pesos, que los padres cobraban para declarar a un niño, que un dominicano cobraba para ser padre de una criatura haitiana y declararlo ante las oficialidades del Estado Civil como hijo suyo, y que habían personas que tenían 40, 60, 80 niños declarados como padres hasta un cura en Barahona tenía 60, 70 muchachos declarados. Y en San Pedro, el padre Valery, que luego no sé, creo que se suicidó, no recuerdo qué pasó, tenía 300, que yo particularmente, llevé casi 300 casos de nulidad de actas de nacimiento en contra de él. Un sacerdote. O sea, no le está hablando aquí a alguien que está inventando las cosas. No, yo sé que maneja eso. Óyame, y el padre, eso fue en Pedernales, y entre Dajabón y Pedernales, el padre... Miguel, discúlpame que te interrumpa. Cubey, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre ahora. Ese le anulamos nosotros por lo menos 2 actas de nacimiento en Pedernales. Escúchame que te interrumpa. Para que vayamos a comerciales. Y cuando regresemos, vamos a lo que ahora se llama alarmado, de que están en los hospitales vendiendo los certificados de nacimiento. Eso es lo de menos. Aquí todo se viola, las leyes no se respetan. Entonces, ¿cuándo se van a comenzar a respetar? Cuando alguien diga, fulano y perencejo, general, abogado, médico, lo que sea, ha roto con la ley y ha hecho que son delitos. Entonces, métanlo preso. Hay que hacerlo. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta, señores, qué bueno. Hay otras cosas que queríamos decirle a ustedes. Sí, mire, antes de entrar a otro tema, yo quiero poner a la consideración de este público que nos escucha y de las autoridades que el régimen de consecuencia para la trata de personas está muy rígidamente establecido por la ley. En las leyes que tienen que ver con la materia, sobre todo en la 13703 y en la 28504. Dice que las penas de reclusión para quien infringe esta ley, quien hace lo que vimos que estaba haciendo ese motorista y esos guardias, la pena de reclusión son de 10 a 15 años. Mientras nosotros no respetemos la ley, ni apliquemos ni ejecutemos la ley, este país va a ser un país salvaje. No hacemos nada con tener leyes para que no se apliquen. Si no se aplican las leyes, ese irrespeto a la autoridad concebida a través de las leyes. Perdón, es que este país tiene todas las leyes necesarias y bien elaboradas, porque aquí siempre han habido buenos abogados. Sí. Y han hecho las leyes muy bien hechas. Ustedes quizás deben haber intervenido en muchísimas de esas leyes. El problema no es las leyes.
Es que no se aplican Exacto. las leyes, Pero- porque las leyes se usan para ganar dinero y Bien. para abusar. Vamos a suponer que no se quiera someter a porque siempre va a tener una justificación, un padre de familia buscándose la vida, traficando en un motor, a indocumentados, que no es justo que se metan de 10 a 15 años, a unos guardias, los pobres, que lo que ganan son cheles, que cómo lo vamos a meter 10 o 15 años porque simplemente están dentro del negocio. Hay penas, hay sanciones también económicas. Por ejemplo, las multas no pueden ser menores de 150 ni mayores de 250 salarios mínimos. Entonces, ¿a quién se ha sancionado en la República Dominicana a esa magnitud por tráfico de indocumentados? Peor todavía, y se agrava la situación cuando son funcionarios públicos que cometen o son parte de ese tráfico. Eso es lo primero que hay que meterlo. Y entonces Y meterlo el agravante es peor, las Aunque penas son sea un mayores. fulano de tal, y aunque sea amigo Las penas son mayores. o primo del presidente. Señores, yo solo pido en la República Dominicana que se cumplan las leyes. Si las leyes se cumplen, este país viviéramos en el fuera paraíso. una maravilla. Ah, bueno, viviéramos en el paraíso. Dígame usted, doctor. No, de acuerdo. O sea, una república que tiene instrumentos jurídicos que no tienen eficacia, es mejor que no exista el instrumento a que exista y que no tenga ningún régimen de no se consecuencias, aplique, claro. que no se aplique. Aquí no hay trasiego de indocumentados si no está una autoridad envuelta en eso. O sea, aquí no pasa un haitiano si eso no es con un consentimiento de nuestra autoridad. La República tiene una fuerza aérea que está para controlar la frontera. Ellos son los encargados de controlar la frontera y son ellos los que dejan entrar a los haitianos aquí. Eso es sencillo. Una fuerza terrestre. Sí, son ellos, los militares. Sí. Es el Dijo ejército. aéreo, dijo aéreo. No, correcto, es el ejército, Fuerzas Armadas. Exacto. Es el ejército lo que tiene que custodiar la frontera y son ellos los que hacen negocio con los haitianos. Antes, un militar trasladado a frontera era un castigo, porque la frontera se respetaba. Trujillo la respetó. La frontera era inviolable. Balaguer la respetó. Antonio Guzmán la respetó. Y entonces, en los gobiernos, en los últimos gobiernos, la frontera se abrió. Sí, ya no siga porque ya no hay ninguno más lo respetó. Se abrieron las fronteras. Entonces, ¿quiénes custodian la frontera? Nuestros militares. ¿Quiénes hacen negocio con los haitianos? Nuestros militares. O sea, eso, un guardia de la frontera, ahora eso es un premio, porque ellos hacen negocio en la frontera. O sea, un haitiano no pasa aquí si no tiene el consentimiento y si no hay un plan justamente de quienes custodian la frontera. Eso es sencillo. Mire, con relación de darle respuesta, porque ya estamos llegando a la parte final, tengo entendido, de darle respuesta a este estudio que hace, bueno, que lo encabeza la licenciada Rosario, ¿cómo se llama ella? Con relación a el descubrimiento que se hace de los hijos de los dominicanos, hijos de extranjeros, hijos de haitianos, indocumentados en el país, donde hay un 37% que no están documentados, no tienen acta de nacimiento. Yo le recuerdo a ella, o le pongo en conocimiento, o a ellos, a las personas que hicieron este estudio, de que a partir del 2004, en la República Dominicana existen las bases, las fuentes legales para dar cumplimiento a las convenciones internacionales que habíamos firmado antes, tanto del niño, la Convención de Viena, la Convención de los Derechos Humanos, sobre la obligatoriedad del Estado de proveer a cada niño que nace de un acta de nacimiento, de un nombre y la nacionalidad que le corresponda. A partir del 2004, el artículo 28 de la Ley 28504 establece el modo en que puede ser declarado un hijo de ciudadano extranjero sin que se involucre con la nacionalidad dominicana. Porque a partir de esa fecha se instauró legalmente y a partir del 2007 la Junta produjo, a través de una resolución, dio apertura
al libro registro de nacimiento de los niños hijos de extranjeros no residentes en el país. Entonces, cualquier ciudadano que nazca en el país tiene derecho a tener su registro de nacimiento. Si esos extranjeros o esos niños no le corresponde estar en el registro dominicano, sencillamente que hay que viabilizarle la ruta por donde ellos se han registrado, sin que eso comprometa la soberanía nacional a través de la nacionalidad. O sea, que ciertamente la Junta debe estar con ojo visor sobre este tipo de situación, porque ese libro que ellos instauraron, la Junta Central Electoral, no es una decoración, es un elemento jurídico para reforzar, correcto, ese famoso libro rosado, que fue incluso sometido por los jesuitas a una demanda en inconstitucionalidad que la Suprema en el 2005 rechazó, que luego fue confirmado a través de la sentencia 168. Entonces, lo que queremos establecer con claridad es que la Junta tiene que tener ojo visor de que esta situación sepa cómo se va a cumplir y que no hay violación del Estado Dominicano con que cualquier persona nazca en el país, porque puede nacer, sea hijo de dominicano o no hijo dominicano, y hay la forma y la ruta de cómo registrarlo, por Dios. José Miguel, ya me están votando de aquí. Nosotros deberíamos de estar aquí 2 días Aquí, diciendo el tiempo es cosas. muy limitado, me parece. Si sirviera para algo. Pero mientras no se siga cumpliendo con la ley, Vamos a pedir que se cumpla la ley. Señores, gracias por su atención. El lunes estamos aquí otra vez.